Buen día tengan todos. Amén. Todas. No hay nada mejor que hablar de la palabra de Dios. Amén. De hablar de Cristo. Hemos traído un tema que se llama Las Escrituras hablan de Cristo. Agradeciendo al Padre porque realmente hubo una conexión desde el principio hasta todo lo que está escrito aquí. Creo que el Señor se ha glorificado en esta mañana una vez más. En el libro de Génesis 1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el principio es Cristo. Y la Escritura nos habla de Cristo desde ese momento. Cuando el hombre se desconectó de Dios, Dios buscó una manera característica para hablar, para que nosotros lo pudiéramos entender. Porque Él es espíritu y nosotros somos cuerpo. Por eso Él buscó una manera de hablarle al hombre por medio de figuras, imágenes y señales y visiones. Por ejemplo, le habló a Moisés por medio de la zarza ardiente. Le habló al pueblo de Israel por medio de las nubes. En fin, también le habló a los profetas por medio de visiones, como es el caso que yo sepa de Isaías y de Micaías, que vieron al Señor sentado en su trono con sus ángeles. Todo lo creado, todo lo que existe, viene de Dios. Venimos al libro de Juan, capítulo 1. Dice el libro de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Tomen en cuenta esa palabra, con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este verso relata a Cristo desde la eternidad. En el principio era el Logo y el Verbo era Dios. Vamos a observar la función de la preposición con en esas dos expresiones, donde dice el Verbo era con Dios. Y donde dice, este era en el principio con Dios. Realmente este libro que llamamos Biblia es rico en una gramática excepcional. Pero no solo una gramática excepcional, sino que también tiene una literatura perfecta, llena de imágenes, llena de cuantas cosas. En este verbo observamos la preposición con. Esta preposición nos indica una interacción y por tanto una personalidad separada, padre e hijo, aunque ambos son uno. ¿Me entendieron? Muy bien. Todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida Zoe. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Juan declara que la luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo. En el mundo estaba, repito, Juan declara a todos los hombres,
que la luz de este mundo, que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando desde la eternidad, ¿verdad? Venía, pero aún no ha llegado y estaba ahí. Dice, en el mundo estaba, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos a ver de qué manera pueden ser hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, tenemos el ADN de Cristo. El ADN son los genes, lo que contiene la información genética. O sea, la genética que tenemos es la genética de Dios. Tenemos su ADN. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia y la verdad tienen un significado que veremos más adelante. Ese verso nos dice que estaba lleno de gracia y de verdad, lleno de fidelidad y de amor inagotable. Este nuevo nacimiento trae cambios a la vida, a nuestras vidas. Hay dos palabras que deben verse siempre, siempre unidas: la gracia y la verdad. ¿Por qué esas palabras no pueden verse separadas, sino que tienen que verse siempre unidas? Porque en el gobierno de Dios no hay disminución de la gracia y la verdad. Si hay 5 de gracia, hay 5 de verdad. No puede haber una mayor que la otra. Por eso esas palabras no deben verse separadas, la gracia y la verdad. Como hemos elegido el tema de las Escrituras que hablan de Dios, vamos a comenzar estableciendo una diferencia que hay entre la Escritura y la palabra. Hay una gran diferencia. Cuando nosotros leemos las Escrituras, el Espíritu Santo nos revela a Cristo. Cuando leemos las Escrituras, pero no nos las revela así, por así. Tenemos que estar en Cristo para que el Padre pueda hacer esa revelación de las Escrituras. Nos revela a Cristo cuando estamos en Cristo y cuando Cristo está en nosotros. Porque no es lo mismo decir, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. O sea, para yo tener la revelación de las Escrituras, yo debo estar en Cristo y Cristo debe estar en mí para poder recibir esa revelación. Dice, el Espíritu Santo nos revela a Cristo, pero cuando estamos en Cristo y cuando Cristo está en nosotros. El Espíritu Santo nos habla porque la obra de Dios se dirige a un solo objetivo, que es, prestadme atención porque escuchen bien esta partecita. Dice que el Espíritu Santo nos habla porque la obra de Dios se dirige a un solo objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Es la revelación de su propia revelación,
de su propia gloria en la persona de Jesús, de Jesucristo. Decimos Jesús porque ustedes saben que después de la cruz fue que empezamos, se cristalizó. Todo lo que está escrito está unido. Todo. No está fragmentado. Si yo estoy ofendida con Joel o con cualquiera persona, eso, estoy ofendido con mi hermano, pero podemos hablar de Biblia, ¿verdad? Eso no opera así. Cristo, el Padre y el Hijo son uno. Y nosotros debemos estar en el uno. Tenemos que estar en Cristo. No se puede estar todo unido. Cuando hablamos de Cristo, hablamos de esa persona, de la persona de Cristo. Y todo está en Él. Todo, no hay nada que no esté en Cristo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. En Él están reunidas todas las cosas. Todo lo expresa, porque todo tiene su naturaleza. La naturaleza de Cristo está en todas las cosas, su identidad, su sustancia. En la oración, vayamos a Juan 17, el verso 11, 22 y 23. El verso 11 nos declara: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros somos enviados de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que presentarnos delante del mundo con un testimonio que demuestre que nosotros estamos en Cristo y que somos unos en Cristo. Entonces dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa es una palabra que encierra mucho. Expresan su gloria y nosotros fuimos creados para su gloria, para glorificar a Cristo, así como el Padre lo glorificó y Él nos dio esa gloria a nosotros, pero nosotros en el uno tenemos que glorificar al Hijo, a Cristo. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 5, dice: haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué dice Pablo? Que haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Yo no puedo sentir una cosa y mi hermana Inés sentir otra cosa y cada uno sentir una cosa diferente. No, para estar en Cristo tenemos todo que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, según lo declara el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 5. El Padre y el Hijo son uno.
En el libro de Juan, capítulo 14, verso 18, declara: ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y dice el verso 11, no, déjame parar aquí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Muchas veces nosotros usamos expresiones como: yo estoy obrando para el Señor, o voy a hacer la obra del Señor. Siempre recuerdo al pastor con eso, que en su manera característica abrió un día los brazos y dijo: ustedes no tienen que hacer nada, todo está hecho. Y eso yo nunca me chocó en ese momento, pero luego fui revisando y me di cuenta de la sustancia que había detrás de esa expresión, que al final la tengo escrita por ahí. Y dice el 11: nosotros no hacemos la obra, Cristo es el que hace las obras por nosotros. Nosotros solo tenemos que estar dispuestos, con un corazón dispuesto, abierto para recibir la obra que el Señor quiere hacer en nosotros. Creedme, dice el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ustedes recuerdan que cuando nosotros leíamos el Nuevo Testamento, cuando Jesús andaba con los discípulos andaban con Jesús, pero no estaban en la sustancia. Y vamos a recordar que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Jesús le hablaba a los discípulos, pero los discípulos no lo entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos no podían ver la sustancia, no podían ver lo que Cristo tenía dentro de él. Cristo era como el hombre, ¿verdad? Era como un envase, pero lo que estaba dentro de ese envase ellos no lo podían ver. Entonces los discípulos no entendían a Jesús porque el cuerpo de Jesús era como una especie de velo, ¿verdad? Que no le permitía a ellos ver lo que estaba dentro de él. Nadie podía ver. Los discípulos andaban con Jesús, pero no estaban en Jesús. ¿Por qué razón no estaban en Jesús? Porque Jesús todavía no había ido a la cruz. Y después que Jesús fuera a la cruz, entonces Él iba a llevarnos a nosotros, como dijo Él en Juan 17, en la oración de Juan 17. Jesús le dijo: yo me tengo que ir y a ustedes les conviene, porque si yo no salgo de este envase, nunca me van a conocer. O sea que el propósito de Dios con Jesús en esa cruz tenía que darse primero para que los discípulos de Jesús y para que nosotros pudiéramos conocerlo. De otra manera no lo hubiéramos podido conocer. Dice: porque estaban con Jesús, pero no estaban en Cristo. El hombre natural no puede entender, porque la mente natural no puede ver las cosas de lo espíritu. En lo natural no es espiritual. Nosotros tenemos una mente y esa mente vive bombardeada de pensamientos
y de cosas que no convienen. Eso es el día entero un bombardeo. Pero hace muchos años, una de las primeras cosas que yo aprendí en esta casa de fe es que la mente es como un aeropuerto. En ella aterrizan muchos aviones, en los aeropuertos aterrizan muchos aviones, pero no todos aterrizan, sino aquellos que tienen permiso, que tienen autoridad para aterrizar en ese aeropuerto. Pero también en la mente de nosotros vienen todos esos pensamientos, pero ¿cuáles son los que vienen? Los que nosotros le permitimos que entremos. Porque si nosotros tomamos autoridad de los pensamientos, no tendríamos una mente divagando en cosas que no edifican para nada. Lo espiritual es eterno y todo lo que está en Cristo es eterno. Pero hay una situación. Cuando lo divino, lo eterno, toca algo que es temporal, se produce algo sobrenatural. Repito, cuando lo eterno, lo divino, toca algo natural, se vuelve sobrenatural. Sin embargo, lo sobrenatural no es eterno. Un ejemplo de eso, tenemos esas personas que narran las escrituras, que Jesús resucitó después de muerto. No se quedaron vivos para siempre. En su momento, cuando le tocó volver a morir, en su tiempo, murieron. O sea, que no es lo sobrenatural, no es eterno. Creo que hubo una niña que le dijo Talita cum, algo así. Y también en el caso de Lázaro, que le dijo, Lázaro ya tenía 3 días enterrado. Y él obró sobre Lázaro y Lázaro resucitó. Pero como lo sobrenatural no es eterno, en su momento Lázaro volvió y murió, porque si no lo tuviéramos aquí sentado, quién sabe. ¿Por qué Dios hace ese tipo de cosas? Porque Él usa lo sobrenatural para llevarnos a nosotros a lo eterno. Cristo le dijo a sus discípulos, coman de mí. Él no le dijo, copien, no, le dijo, coman de mí. Porque Cristo es el Evangelio y el Evangelio es impartición de vida. Por eso Cristo dijo, coman de mí. Los que están en Cristo pueden ver al Cristo revelado. Porque el Evangelio es revelación. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Si no podemos ver al Cristo revelado, entonces ¿qué sucede? Que nosotros lo imaginamos. Y ahí empieza la mente a imaginar a Cristo como nosotros queremos que sea. El Cristo que nosotros queremos. Aquel Cristo bueno, aquel Cristo que nos perdona todo, aquel Cristo que permite que hagamos toda especie de barrabasada y de cosas malas, porque sabemos que Él nos va a perdonar. Entonces estamos viendo al Cristo así. Pero el pastor también dice que es verdad que Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos imaginando, porque eso es idolatría. Hacemos un ídolo de Cristo y eso no es correcto. Por lo tanto, nosotros tenemos que andar en un mismo sentir, en un mismo espíritu, como dice el apóstol Pablo, para que podamos caminar en el orden divino, bajo la dirección del cielo, bajo la dirección de Cristo. La mente de Cristo en nosotros nos da una garantía.
¿Qué nos garantiza la mente de Cristo? De que cuando el Padre habla una palabra, todos nosotros entendamos lo mismo. Cuando aquí se habla una palabra, todos, si estamos en Cristo, vamos a entender exactamente lo mismo. No van a haber interpretaciones diferentes porque fue la voz de Dios que hizo rema en cada uno de nosotros. Dice, nosotros entendamos lo mismo, una misma mente, un mismo parecer. El apóstol Pablo dijo, yo mismo no pretendo alcanzarlo, pero seguimos la meta hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Cuando Dios obra en nuestras vidas, es para la edificación de la iglesia. Cuando Él habla en esta casa, es para la edificación de esta casa. Del cuerpo debemos conocer, de la iglesia, del cuerpo, debemos conocer a Cristo, porque cuando no conocemos de Cristo, como decía hace un momento, entonces lo imaginamos. Y lo imaginamos como nos gustaría que fuera. Entonces, ya no estamos viendo a Cristo, ya no estamos viendo la sustancia. Perdón, que me perdí un momento. Estamos creando ídolos en nuestra mente, pero cuando tenemos la mente de Cristo, todos vemos lo mismo, a la medida de la plenitud de Cristo. Cuando no conocemos de Cristo, estamos siendo modelados por la cultura que hemos recibido. Pero Cristo vino a establecer una nueva cultura. No cualquier cultura, sino una cultura que fuera capaz de invadir, cambiar, transformar todo aquello que a lo cual se enfrente. Vino a traer la cultura del reino. Y la cultura del reino es una supracultura, es una cultura muy superior. El hombre natural camina en una cultura natural, pero los que son espirituales operan en una cultura que es superior. Muchas veces nosotros estamos llenos de conocimientos, ideas y tradiciones y costumbres. Y esas no pueden estar dominadas por lo terrenal, sino por la cultura celestial. Mirando las cosas de arriba y puesto los ojos en Jesús, y no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve, sosteniéndole como mirando lo invisible. Porque cuando nosotros tenemos esa cultura natural, estamos viendo las cosas temporales. Y las cosas temporales no son permanentes ni están en Dios. Son cosas que perecen. Muchas veces nos invaden las preocupaciones, que la alimentación, que el dinero, que esto, que lo otro, porque estamos enfocados en una cultura natural, una cultura terrenal, no enfocándonos en la cultura celestial, en la cultura del reino, porque ahí están resueltas todas las cosas. Cuando nosotros tenemos cualquier tipo de dificultad, lo primero que tenemos que hacer es apartarnos y buscar allá en lo infinito y llevar el problema que nosotros tenemos al infinito, porque en Cristo todo está resuelto. No podemos vivir una vida en el Espíritu con estándares humanos. Cristo vino a elevarnos a un nivel de conocimiento tan alto que va a producir en nosotros
vivir en una nueva cultura. Recordemos que las Escrituras nos dicen que usted y yo fuimos trasladados de las tinieblas y eso cambió nuestra cultura. Ustedes pertenecen a otro pueblo, a otra patria, a la patria celestial. Tenemos que vivir con los estándares más altos del reino. Pero ¿qué pasa? Que la cultura del reino tiene sus demandas. Demanda responsabilidad, demanda compromiso. De otra manera, estás viviendo en una subcultura, en una cultura que está incluso por debajo de la cultura natural. Cuando nosotros no tenemos la responsabilidad ni tenemos el compromiso, no estamos viviendo en la cultura celestial. Cristo vino lleno de gracia y de verdad. En Juan 1:16 declara: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Recuerden que la gracia y la verdad no van separadas, van unidas. Si apretamos a Cristo, si nosotros agarramos a Cristo así, lo apretamos, ¿qué es lo que vamos a tener? Cristo. Pero si nos agarran a nosotros y nos aprietan, ¿qué vamos a tener? ¡Guay! Y quién sabe cuántas cosas más nosotros vamos a decir por esa boca. Por un momento yo quiero que nosotros pensemos en eso. ¿Qué sale de nosotros si nos aprietan? Cuando nosotros estamos con una aguja y nos punchamos un dedo, ¿qué es lo primero que decimos? La gracia tiene que ver con alegría, pero no necesariamente mi alegría, sino la alegría de otros, porque Jesús dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y aquí es donde se daña este mensaje, porque la manifestación de la gracia conlleva sacrificios del yo. Nosotros siempre estamos pensando en nosotros mismos. Gracia es dar aquello que es tuyo a favor de los demás, como dicen las Escrituras: dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es dejar de pensar en mí y actuar en favor de los demás. Nosotros pensamos demasiado en nosotros mismos que en los otros, en nuestros placeres, en nuestras cosas. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo que haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Pablo? Que se despojó, se anuló a sí mismo. Y para estar en Cristo debemos despojarnos, debemos de dejar todo aquello que sabemos que tenemos, porque cada cual sabe lo que tiene. Yo sé lo que tengo y son muchas las cosas que yo tengo que dejar, y hablo por mí. Pero sería bueno que cada uno se revise y piense cuáles cosas yo debo entregar a la cruz, cuáles cosas yo debo llevar para que mi mente sea transformada, para que yo pueda recibir la gracia y la verdad que es Cristo completamente en mi vida. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar en Cristo. Cristianos somos muchos,
Pero en Cristo, ¿cuánto estamos? Si te sientes, si uno se siente bien viviendo mejor que los demás, entonces no tenemos problemas de cultura. El apóstol Pablo dijo: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Él es el primogénito de toda la creación. Cuando yo despierto en la mañana, yo puedo darle gracias a Dios, incluso hacer una oración, alabarle, adorarle, pero yo no le estoy dando a Dios el primer lugar. ¿Por qué yo no le estoy dando el primer lugar? Porque la palabra es clara y dice que Él es el primogénito de toda la creación. Entonces yo no puedo darle a Él lo que Él tiene. Eso fue lo mismo que hizo el enemigo en el libro de Juan, capítulo 4, en el libro de Mateo, capítulo 4, cuando dijo: si me adora, te doy esos reinos. ¿Y qué le respondió Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Desde cuándo ese enemigo tenía reinos? Si todo lo creado fue hecho en Cristo, por Él y para Él, la tierra, su plenitud y todo lo que existe fue creado por Cristo. Entonces, ¿qué es lo que usted le está dando, mentiroso? Entonces nosotros no podemos darle a Dios, como muchas veces decimos, lo que Él tiene, porque Él tiene la primicia de todo. Yo puedo poner a Dios primero, porque en mi asunto personal yo lo puedo poner en primer lugar, pero no darle a Él el primer lugar. Lo primero que yo hago, lo primero que voy a hacer es desde que despierto, darle gracias a Dios, hacer una oración o venir un pensamiento a mi mente que me trae quizá algún verso bíblico que yo pueda meditar en ese verso bíblico. Pero yo no puedo decir que le voy a dar a Dios el primero, porque Él es el primero. Él tiene la preeminencia. Es lo que nosotros debemos reconocer, que Él tiene la preeminencia en todo. Cristo reconcilió consigo todas las cosas mediante la sangre. Dios tuvo una manera de hablar, como le decía ahorita, por imágenes y figuras, para que los hombres lo pudieran entender en ese momento cuando estábamos desconectados de Dios. Porque Dios es un espíritu y no tiene mano ni tiene pie, cosa que me recuerda también una expresión del pastor. Dios no tiene mano, Dios no tiene pies porque es un espíritu. Entonces eso es cierto. Hay cosas que yo la escucho y yo grabo mucho. Y entonces a veces se me quedan ahí, entonces comienzo a investigar y me doy cuenta que tiene razón. El Evangelio no es un mensaje, como muchas veces lo hablamos. El Evangelio es una persona. Se predica el Evangelio cuando se habla de Cristo. Dios llevó a Pablo al tercer cielo para revelarle el misterio de su voluntad. Dios no está en el cielo como mucha gente cree. Dios no está en el cielo porque Él creó los cielos, porque son muchos, sabrá Dios cuántos son. Creó los cielos, creó la tierra, creó el universo con todas las constelaciones que existen y todos los planetas. ¿Y saben por qué? Porque las escrituras dicen que Dios es tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener.
Entonces no hay nada que sea más grande que Dios. Dice, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener. Todo el que está en Cristo, como dije ahorita, tiene su ADN, el ADN de Dios. Cuando decimos, vamos a leer la palabra, no estamos diciendo lo correcto. ¿Por qué no estamos diciendo lo correcto? Porque la palabra es una persona. La palabra es Cristo. Y toda la escritura hablan de Él. Él edifica la casa. Ahora, después que Él edifica la casa, hay una voluntad que nos gobierna, que es la voluntad de Cristo. Ya no somos nosotros, no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Cristo la que nos está gobernando, la que nos gobierna. El Evangelio es una nueva creación y un nuevo nacimiento. Si yo no voy a la cruz y tenemos un nuevo nacimiento, no puedo ser transformado y no podré estar en Cristo. Cuando nosotros tenemos dificultades y entendemos y sentimos que estamos flojos, que estamos vacíos o que algo no está caminando bien, es el momento de ir a la cruz para entregar allí todo lo que nos está perturbando. Reconocer que Jesús murió, no solo su muerte, porque Él no murió su muerte, sino muchas muertes. Lo que sucedió en su muerte va más allá de cualquier cosa que podamos expresar con nuestra palabra o comprender con nuestro pensamiento, porque la palabra dice que Cristo murió y nosotros morimos conjuntamente con Cristo y conjuntamente con Cristo hemos resucitado. Él no moría por sí mismo, sino por todos nosotros. La suya sería la única vida que muere. La muerte de todos está incluida, incluso la mía y la de usted. Vayamos a Romanos capítulo 5, verso 8. ¿Estamos? Él no murió su muerte, Él murió la muerte de todos nosotros. Y dice el verso 18, así pues, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera que la justicia de uno vino a todos los hombres, la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, o sea, de Jesús, de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Y dice el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos terminando, ya no se preocupen. La segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15, declara: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan por sí, no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El libro de Juan, capítulo 19, verso 30, declara que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En ese momento todo estaba consumado y el Padre Creador entró en reposo. Muchas veces nosotros queremos hacer cosas, pero ya todo está hecho. En el libro de los Hechos, capítulo 17, siempre también recuerdo al pastor cuando dice que nosotros no tenemos que hacer nada porque todo está hecho. Y ahí fue cuando Dios operó en el descanso, porque ya su obra había sido terminada, había sido completada, cuando Jesús dijo: consumado es, entregando el Espíritu y muriendo. En el libro de los Hechos, capítulo 17, 24 y 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Podemos nosotros hacer algo para Dios? No. ¿Podemos nosotros obrar para Dios? No. Y dice el 25. Dice el 25: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Eso quiere decir que el Señor no nos necesita a nosotros, somos nosotros que los necesitamos a Él. Porque en Él están hechas todas las cosas. Yo no puedo decir que yo estoy trabajando en la obra de Cristo, porque no es verdad. La obra, nosotros no trabajamos para la obra de Él. Él trabaja para su obra en nosotros. Nosotros solo tenemos que abrir aquí el corazón, abrir el entendimiento, para que Él pueda usarnos a nosotros como esas vasijas, porque lo dice claro en el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ya para finalizar, como dijimos al principio en el título, de que Cristo está en las Escrituras, hablan de Cristo, tenemos una prueba indubitable de que eso es cierto. En el Éxodo 3, verso 14, lo voy a resumir. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Este es mi nombre, y con él me recordará por todos los siglos. No en el siglo pasado, por todos. Pero ¿qué nos dicen los atributos de Cristo? Yo soy el Mesías. No es lo mismo, el mismo yo soy del Éxodo. Eso indica que el Padre y el Hijo estaban contenidos en uno y que Cristo existió antes de su nacimiento como hombre. Dice: yo soy el Mesías, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy Jesús, yo soy el alfa y el omega.
Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Y como Él lo es todo, no lo conocemos todo y no podemos continuar agregando yo soy. Eso es para que ustedes vean que Cristo existió siempre en el Padre. Ahí queda probado el hecho de que ellos dicen que somos uno. Cuando hablábamos de que el Padre y el Hijo tienen personalidades diferentes, Padre e Hijo, pero son unos. Entonces ya hasta aquí es el mensaje que el Señor permitió que trajéramos en esta mañana para que su pueblo pudiera entender y glorificar su nombre. Vamos a orar agradeciendo al Señor esas palabras, la vida que trajo en esa palabra para cada uno de nosotros, para que podamos entenderlo mejor y conocerlo mejor. En este momento, Señor amado, podamos ser unos en Cristo, así como el Padre y el Hijo son uno, que también nosotros como cuerpo podamos ser uno con el Padre y con el Hijo. Que podamos recibir esa palabra de gracia que nos transforme, porque cuando estamos en Cristo todos somos transformados y tenemos un nuevo nacimiento y una nueva vida, porque consumado está. Consumado está. Morimos y hemos resucitado a una nueva vida por la misericordia de Dios, por la muerte del uno que llevó todas las muertes, porque con Él morimos y con Él resucitamos. Y hoy recibimos la bendición del perdón, la bendición de la resurrección, que trajo muchísimos beneficios para cada uno de nosotros. Gracias por tu muerte. Gracias, Padre, por tu descanso, porque consumado está. Gracias te damos, Señor. Si quieren, denle un aplauso al Rey de Reyes, sí, Señor. Yo seguiré más.